el 11, que llamó a los hechiceros. Dice Faraón, llamó sabios hechiceros. Y después hicieron lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. Pero fíjese que la primera vez que dice que llamó a los hechiceros es esta Kashaf. Precisamente habla de gente que hace conjuros, gente que practica la magia o es un hechicero. Pero la segunda vez que habla de esto, es decir, que ellos lo hicieron los hechiceros lo mismo de Egipto, sus encantamientos, entonces ya no habla es la misma palabra, sino es esa chartón, que habla de un horoscopista. Ahorita le explico esa situación, porque, mire, aunque es hechicero mago, pero la manera en que actúa es distinta. Fíjese, y ese es de lo que tenemos que platicar. Porque fíjese que, por ejemplo, cuando habla ahí habla obviamente el encantamiento que hacen. Pero, mire, hay una situación que yo le quiero plantear precisamente. Porque cuando usted empieza a ponerle atención a esto, nos encontramos con un aspecto que no se ve tan delicado, pero sí lo es. Porque, mire, por ejemplo, una pregunta para ustedes. ¿Qué idea tiene cuando se habla de conjuros? ¿Y qué idea tiene cuando se habla de un horoscopista? O de uno que lee horóscopos. Mire, estaba revisando esto y precisamente habla una situación, porque por ejemplo eso es lo que habla, lo encontré ahí una definición, precisamente que se habla de los hechizos que hacen, que tiene objetivos básicamente sobrenaturalidades, pero por ejemplo dice cuando el objetivo, la segunda parte del hechizo es adivinar el futuro, le llaman sortilegio. O el hecho de la lectura, como decía la hermana, el horóscopo. Pero cuando se busca manipular la voluntad de alguien más, son encantamientos o maldiciones. Entonces, una es de tiempo actual y otra es para tiempo futuro. Fíjese, esa es la diferencia que hay. Por eso, mire, cuando usted empieza a leer aquí, dice que vino este cuate, el primer uno de ellos. Bueno, ahí llegaron varios, pero lo que hicieron fue conjuros y el otro fue horoscopista. Entonces les repito, mire, basándonos en esto, cómo trabajaron esos cuates que estaban con Faraón. Trabajaron los dos tiempos. Trabajaron el tiempo actual y buscaron afectar el tiempo futuro. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Porque vea la situación. Mire, el objetivo de Faraón al llamarlos ellos era, uno, empezamos desde este momento y nos protegemos a futuro. Porque ese es el objetivo de esa situación. El complemento es precisamente ahí está si usted quiere ver la definición donde está, ahí lo agarra, ahí puede ampliar la información. Pero fíjese, le repito, el objetivo básico es manejar dos situaciones. Uno, aspecto presente, la manipulación, como decía aquí vamos a ver. Como decía precisamente que buscan someter la voluntad de alguien, ¿verdad? Y cuando se quiere someter la voluntad de alguien, tome en cuenta que es delicado. Porque mire, hermano, la gente en algún momento dice, estas son puras cuestiones que no son reales, y sí son reales. Mire, lo que usted necesita, si tiene dudas, hay que agarrar un endemoniado de ese sentido, que esté metido en esas cuestiones, y créame que sí es real la situación. Y es incómoda la cuestión, el trabajo que hay que hacer con ellos. Pero entonces, mire, hay un punto, porque mire, comenzamos hablando de un punto, de que viene a Faraón y se dio cuenta que llegó Moisés, llegó juntamente con Aarón y lanzaron, ¿qué? La vara. Entonces, a eso está fácil, dijeron, y vinieron los otros y hicieron lo mismo. Pero ¿se recuerda cuál fue la primera diferencia que hubo? Exacto. Vino la vara, se convirtió en serpiente, culebra y ¡pum!, se comió las de los otros, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí viene este verso 22. Y que dice que vino Moisés, llegó, se presentó donde estaban las aguas y se convirtieron ¿en qué? En sangre.
Entonces vienen ellos, ¿verdad? Y dice, precisamente, los hechiceros de Egipto, dice el verso 22, hicieron lo mismo. Pero, mire, hermano, una pregunta. Porque ahí es donde usted tiene que... Porque mire, si lanzamos aquí 3, 4 varas, hay espacio suficiente, ¿verdad? Y todos nos damos cuenta. Pero yo no sé si a usted le sale esa duda. Dice que vino Moisés, se presentaron en las aguas y las aguas de Egipto se convirtieron ¿en qué? En sangre, pero no solo las del río. ¿De dónde más? Hasta de las casas. ¿Ah? Todo. Va. Ahora una pregunta, si todo se convirtió en sangre, ¿cómo hicieron estos para imitar la señal? ¿Ah? Ya estaba en sangre. Es que, mire, ahí es donde usted tiene que ponerle atención. Porque, mire, hermano, ahora, ¿qué hicieron? Ellos manipularon. Partamos, si quiere, fueron a comprar un tambo de agua ahí a la vuelta, que no se había contaminado, y la convirtieron en sangre. Pero vea la situación. Entonces, mire, es parte de los aspectos que la gente le tiene que poner atención. Después viene las ranas, ¿verdad? En la misma situación. Esa tal vez se lo explico todo otro día. Pero mire, el verso siguiente, el 8:18, es donde dice que ya empezó la plaga de los piojos. Pero el verso 19 es cuando ellos le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Recuerde que mire, hermano, hay una situación que usted tiene que tener claro, lo que es las señales. Ahora, las señales hay en Egipto, en el desierto y en Canaán. Las señales de Egipto son precisamente todo lo que hizo Moisés, lo que para la liberación, y hay más, ¿verdad? Pero esas son las iniciales. Pero el punto es que, mire, vienen ellos y viene el diablo y empezó a imitar. Pero ¿qué diferencia hubo? Hermanos, ¿qué diferencia hubo? Que solo pudieron imitar 3. La vara, agua, ¿cuál era la otra? Varas, ranas, 3, ¿verdad? Y cuando llegaron al punto precisamente de los piojos, la cuarta, ya no pudieron hacer nada. Ahora, ¿cuál es la situación? La limitación. Es que, mire, hermano, hay gente que le atribuye al diablo un gran poder. Pero en realidad la Biblia dice que en primer lugar que ya está vencido. El reino de las tinieblas y las puertas del infierno, dice la Biblia, no prevalecerán. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es un punto donde usted tiene que tener claro de que, hermano, mire, eso es como cuando usted va por un lugar y empieza un perro bravo ahí que está encadenado o está metido detrás de una reja y empieza a ladrar. La gente se asusta. Obviamente es un perro grande, pero mire, está encerrado o está amarrado. No le puede hacer daño. Lo único que hace es impresionar. Y la gente a veces por la impresión se asusta. Usted no se asuste, porque le repito, aquí está ahí un punto inicial, mire la limitación que tiene. Y si usted le pone atención a eso, obviamente tiene que reconocer que no pueden hacer más allá de lo que Dios ha dispuesto o lo que Dios permita. Porque en el caso de Job, así dijo Satanás cuando le dijeron, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y cuando le dijeron, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le echaron flores a Job, ¿qué es lo que dijo? Lo que pasa es que él, ¿cómo no te va a amar si lo tienes protegido en sus 3 círculos? En él, en sus bienes y en su familia. Y cada una de las cosas que él pretendía hacer requería en primer lugar el permiso de Dios. Así que usted debe tener claro esto, que mire, si en algún momento el enemigo quiere estorbarle, tiene que pedirle permiso a Dios. Ahora, si nosotros le damos lugar al diablo, ese sí es otro problema. Es donde uno dice, pase adelante y ¿en qué le puedo servir? Ahí está. Si nosotros le damos lugar al diablo, eso sí. Ese sí es problema. Pero le repito, es cuando voluntariamente la gente abre la puerta. Y es donde usted y yo debemos de tener el debido cuidado, ¿verdad? Entonces, mire, por eso cuando habla de esos, Timoteo,
Cuando Pablo le escribe, le dice esto, ¿verdad? De la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ahora no crea que solo fueron estos dos. Lo que ocurre es que ellos son representantes de dos movimientos. Ahora, ¿por qué? Porque, les repito, hablaba la manera en que ellos empezaron a trabajar. Uno que hacía las cosas a nivel presente, y otro de los dos tipos de hechiceros, que otro trabajaba a futuro. Entonces, mire, viene y obviamente ellos dicen, resistieron, ¿verdad? Pero hay una cuestión, porque fíjense, ¿cómo se llama? El Janes. El concepto es precisamente indeclinable. Mire, indeclinable, algo que no se puede, nunca tiene el movimiento de ceder, de actitud de humildad. Enfadado, contrariado, enfadado, molesto. Alguien que su carácter es ese, mire, no se le puede hablar como Nabal. Esa era la actitud con la cual él maneja, ¿verdad? Fíjese, pero el otro Jambres, así es como lo escribe el diccionario. Es una persona que cura, médico o terapeuta, es lo que le hablan también, fíjese. Pero cuando se habla de eso, espumoso, burbujoso, lleno de espuma, está hablando de una cuestión. Porque mire, hermano, se recuerda qué es lo que dice la Biblia precisamente en Santiago, de que, Judas, perdón, de que algunos dicen que son como la espuma. ¿Que qué? ¿Qué hace el mar? ¿Ah? Es como las olas espumosas, pero ¿qué hace? Son llevadas de un lado para otro. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen raíz, porque no son definidos. Mire, uno de los problemas que tiene la gente, lamentablemente, está en ese sentido, de que, les repito, porque en algún momento viene a ser estorbado por alguien que, porque mire, le repito, Jambres se puede traducir como la persona que cura, un médico, pero es alguien inestable, es alguien que está haciendo las cosas de una manera incorrecta, pero le ponen atención. Ahora, ¿por qué? Precisamente porque lo ven que está aquí, lo ven que está allá, y realmente no hay una definición. Mire, es el tipo de gente. Mire, el hermano Sergio contaba una vez que estaba en la frontera ahí de El Salvador, y de esos cuates que venden, ¿cómo se llama esas? Discos pirata en ese tiempo. Le dice, mire usted, tenemos aquí música ranchera, romántica, la que usted quiera. No, le dice, nosotros somos cristianos. También llevo coritos, le dijo. Se adapta a lo que usted necesita, ¿verdad? Eso es lo que hace precisamente Jambres, fíjese, hermano, es lo que se adapta a lo que usted requiere, y es donde usted debe tener el debido cuidado, ¿verdad? Pero entonces miremos una cuestión, porque más adelante hay un punto que habla la Biblia, y lo remarca en distintas ocasiones, porque decía, en primer lugar, a la hechicera no había que dejarla viva. Ahora, ¿por qué razón? Mire, ahí habla las dos. La primera dice, no hay que dejarla viva. Ahora, ¿por qué? Hermano. Sí, mire, porque no hay que tener comunión con el que nos puede inducir a buscar lo de las tinieblas. Eso es algo que usted tiene que tener claro. Mire, por eso, sí, hermano. Los hechiceros son como sacerdotes de Satanás. Así como hay sacerdotes del lado de Dios, ellos son del lado del mal. Esos buscan la situación de las tinieblas. Mira, ahorita le explico un poquito más de eso. Porque mire, Deuteronomio 18:10 habla otra cuestión. Porque decían que no se ha hallado en ti, es decir, en el pueblo de Israel. Dejemos el que, mire, hacían pasar por fuego a los hijos. Pero decían mago, exorcista, divino o hechicero. Ahora vea la cuestión, no está hablando de un mago cuate que hace trucos ahí, que hay unos son buenos. Eso ya estaba hablando de gente que estaba involucrada en otra cuestión. Fíjese, porque le repito, el mago como mire como estábamos viendo inicialmente, de estos que, por ejemplo, su objetivo es sacar encantamientos o maldiciones. Mire, exorcista, se recuerda en el libro de los Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo es el que liberó a alguien, ¿verdad? Y se dieron cuenta, y cuando vieron ellos, dijeron a un endemoniado, ¿verdad? Te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo.
Y el endemoniado así les dijo, ¿verdad? Yo conozco a Jesús, también sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? Es decir, es alguien que agarra lo que está de moda. Mire, si para liberar a alguien dice hay que echarle agua bendita, eso van a usar. Si para eso hay que decir en el nombre de Jesús, lo van a hacer. Hermano, de veras, son de cuestiones. Ahora mire la otra cosa, porque el adivino, les repito, ya empieza hablando cuestiones más de futuro. Porque ahora, mire, ¿cuál es la inquietud de la gente en algún momento? Conocer su futuro. ¿Por qué cree que la gente ve horóscopo? ¿Por qué van a buscar en algún momento cosas como esas? Hermano, hay gente que anda buscando información del pasado, pero otros quieren saber del futuro. Y es un poco delicado eso. Pero mire, de ahí el segundo libro de Reyes habla precisamente de que Jezabel tenía una característica, que estaba involucrada en hechicería. Fíjese, y obviamente cuando uno lo va viendo dice, pero mire, era la madre, ¿verdad? La madre reina. Entonces fíjese, hermano, que aquí hay un punto que nosotros tenemos que ponerle atención. Y es el hecho de que no solamente se daba a nivel de pueblo, sino se daba a nivel, le hablo de gente que estaba prácticamente en el palacio. No estaba bien. Por eso se recuerda que incluso Saúl, cuando Dios ya no le habló, se fue a meter con la adivina. Ahora, ¿por qué? Porque lo que quería era tener una respuesta. Pues déjeme que le explique un poquito más. Porque fíjese que, mire, Levítico precisamente es muy directo y estricto en ese punto. Pero le puse el verso 27 en la Biblia RBA. Es la que mejor lo pronuncia en ese sentido. Por lo menos leo la que más me gustó a mí. Le digo, Levítico 20:27 dice, el hombre o mujer en quien haya espíritu de los muertos. Ahora lea su Biblia usted, la Reina Valera 60. Así dicen que hoy leyó la Biblia. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonisa o de adivinación han de ser muertos. Espíritu de pitonisa o adivinación. ¿Qué versión es esa? Reina Valera. Reina Valera 60. ¿Las Américas? No, bueno. El hombre o mujer que evoque espíritu de muertos, o sea, divino. Que evoque espíritu de muertos. Pero mire, es distinto porque dice que evoque, es decir, que busque, ¿verdad? Consulta a los muertos. Y Isaías 8:19, consultará los vivos, a los muertos, a la ley y al testimonio, decía. Si lo hacen es porque no les ha amanecido. Pero entonces vea, pero esta me gusta porque dice el hombre en quien haya. Ahí no está hablando de consultar. Ahí está hablando de alguien en el cual hay espíritu de los muertos. Entonces veo una situación, porque eso habla de llenura espiritual. Recuerde, espíritu, alma y cuerpo es lo que usted y yo tenemos. Ahora, usted ya es templo y morada del Espíritu Santo y usted tiene que tener llenuras del Espíritu Santo. Por ejemplo, espíritu de gozo, espíritu de fe, espíritu de fortaleza, espíritu de gracia, y hay un montón de cuestiones más. Pero entonces está diciendo lo que usted necesita. Pero entonces hay una cuestión. Ahora, para que este cuate llegue a tener un espíritu de los muertos, ¿cómo estaba? Hermano, ¿ah? Endemoniado es echarle una flor. Es que mire, le repito, mire, la contaminación es a nivel de espíritu. Ya él se hizo templo y morada de un espíritu de muerto. Mire, la cuestión es como dice Apocalipsis, los que están metidos ¿en qué? En las profundidades de Satanás. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener el cuidado necesario para que nunca nos pase algo así, ¿verdad? Claro, a usted y a mí no nos va a pasar, pero vea el punto, porque le repito, mire, la manera en que ellos están completamente hundidos en esa situación. Y habla que sea divino. Pero entonces mire, mire esta otra cuestión, Isaías 19. Y ahí se lo puse en dos versiones, la RBA y la Prat. Porque dice, el espíritu de Egipto se trastornará dentro de ti.
Y le preguntarán a los ídolos. Van a preguntarle a los espíritus de los muertos. Les van a preguntar a los que evocan a los muertos y a los adivinos. Mire, 4 etapas que habla la RBA. Pero vea el punto ese, porque la otra habla de encantadores, de espíritu pitónico y de adivino. Pero mire hasta dónde llega. Porque le repito, mire, espíritu de Egipto, espíritu de muertos, evocadores de muertos y adivinos. Entonces mire cómo la gente en algún momento, hermano, es que mire, la situación no es de que alguien haga una vez algo, la cuestión es que empezó una práctica. Y si lo pudiéramos decir así, tuvo un entrenamiento de manera que, hermano, le fue dando lugar más y más. Por ejemplo, recuerde que lo que dice el libro de Mateo, ¿qué es lo que pasa en algunos casos? Viene una persona y dice que lo liberaron de un problema que tenía de orden espiritual. Ahora la casa, ¿cómo quedó? Bien bonita, ordenada, vacía y adornada. Calidad. Solo le faltó una cosa. ¿Qué fue? Llenarla. Porque lo que dice la Biblia es que debe de haber una sustitución. Usted limpia, deja vacío y tiene que llenar. Entonces fíjese, lo que él hizo es que dejaron limpia la casa, pero nunca hubo una sustitución, nunca se metió algo de Dios. Y entonces viene ese y un día se aburrió de andar paseando y dijo, volveré a mi casa. Y cuando dice voy a volver a mi casa, ¿qué pasa? Lo encuentra así como hablamos, ya bien limpia, bien ordenada. Que vino la de la limpieza, dice él, y cabal, entra. Como está bonito, ya tiene hasta adornos. Entonces llama a uno de sus 7 cuates. ¿Y qué dice? Entran 7 peores. Entonces recuerde que ese es el proceso, que mire, viene él, 1 le dio lugar a 7 más, ya son 8. Ahora los 8 le dan lugar a 7 más. En la segunda etapa son 8 por 7, 56. Ahora multiplique 56 por 7, 5 por 7, 350. 6 por 6, 36, ¿verdad? 386. Fíjese, redondeemos a 400 por 7, 4 por 7, 2800, ¿verdad? 4 por 7, 28, 2800, como 2000, fíjese hermano, 2700 algo. Mire la cuestión, pero total, fíjese que cuando usted hace, eso le voy a explicar, yo se lo dije en algún momento, que la Biblia es en Éxodo capítulo 20, que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Y cuando usted hace las cuentas del primero que le dio lugar a 1, llegaron 7, llegaron 56 y llegaron los 350 y algo, al hacer la multiplicación le da efectivamente el valor de lo que puede ser una legión. Entonces pues como el que se encontró a Jesús, el que lo encadenaban, rompía las cadenas, lo amarraban, rompía los lazos. Y así cuando dijo, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque muchos demonios somos. Mire el trato de Dios. Y eso es lo que usted puede evitar. Porque le digo, el objetivo no es que sepa eso. El objetivo es que, hermano, usted nunca le abra puertas al enemigo. Porque mire, hermano, sacar un demonio es incómodo. Ahora sacar una legión. Hermano, de veras, mire, yo no sé, gracias a Dios a mí no me ha tocado trabajar esas, pero hay hermanos que han tenido que trabajar no 1 hora, ni 2 horas, ni 5 horas. Días han tenido que trabajar. Mire, hace tiempo hubo uno en Ebenezer, el cuate la orden era liberarlo y se programó 1 mes completo. 1 mes para él, y no se dejó. Cuando llegaban algunos que sabía que no eran buenos para liberación, llegaba. Pero cuando sabía quién iba a llegar, no llegaba. Y estaba endemoniado, pero bien endemoniado. Y se le quiso ayudar y no se dejó. Entonces, ¿sabe qué hizo? Se alejó de la iglesia. Y empezó precisamente en el desorden en el que había vivido, antes de buscar de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Lamentablemente lo agarró la policía, lo acusaron de algo y fue condenado a muerte y lo mataron. La policía lo mató. ¿Ahora por qué? Porque eso es lo que quería. Porque le dio lugar. El apóstol Mario decía, no me recuerdo de qué parte de México está, en Estados Unidos está él, que dice que cuando es este proceso lleva hasta 3 o 5
5 años para poder liberar la situación. Ahí sí que depende de dónde están metidos. Exactamente. Sí, eso depende, porque le digo, sí, mire, es como el que se tomó un poquito de veneno por error, sí le hace daño, pero no es lo mismo que se tome unas gotitas a que se haya tomado una botella, ¿verdad? Así es esa cuestión también. Mientras más lugar le da el enemigo, ¿cómo se le da lugar? Pues, fácil. Mire, Gálatas. ¿Manifiestas son qué? Entonces, ¿cómo se le da lugar a esas cuestiones? Sencillo, siendo carnal. Así que si le dicen carnal, que es porque es mexicano el hermano que le dijo así, ¿verdad? Y no porque lo conoce muy bien, ¿verdad, hermano? No, porque miren la cuestión. De veras, por eso manifiestas son las obras de la carne y ahí está esa. Entonces es donde le repito, usted debe tener un poco de cuidado. Pero mire, hermano, yo le quiero hablar un poquito más allá de eso. Porque fíjese que nosotros simplemente decimos, el brujo, aquel cuate, el famoso de la boca del monte. Ahí está en el concepto del griego, ahí sí ya hay una situación, un poco más amplia. Porque fíjese que ese es el concepto de hechicería en el Nuevo Testamento. La farmaqueia. Son 3 conceptos que hay ahí y se los tengo ahí, que aparece ya Nuevo Testamento. Entonces mire esa cuestión, porque fíjese que la farmaqueia ahí lo traduce como brujería, encantamiento, hechicería, magia, sortilegio. Aguizote o agüeros, que es lo que se traduce también. Aguizote significa agüeros. Entonces mire, hermano, hay una cuestión, porque ahora el Nuevo Testamento le amplía un poco más. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que cuando dice, mire, una pregunta, el cuate que está ahí, aquí parado, le decimos, ¿a usted le gustan las cosas de la hechicería? No, yo jamás. Muy bien. Pero fíjese que en el concepto, le repito, el griego se puede traducir como el uso o la administración de drogas. Hay gente que no va a consultar a un brujo, pero anda en problemas de drogas. Hay gente que no busca un brujo, pero está metiendo a su cuerpo, como dice ahí, envenenamiento o intoxicación, que va un poquito más allá de ir a la boca del monte. Ahí habla también de las artes mágicas, ¿verdad? Relacionadas con la idolatría. Note algo, idolatría. Y recuerde que la Biblia es en el Nuevo Testamento. Que usted y yo ya no tenemos muñecones así en casa. Pero dice que hay alguno que tiene un problema. La avaricia. Y dice que la avaricia es idolatría. Hermano, mire la situación. Este cuate nunca ha ido a un brujo, pero ¿no será que es muy tacaño? Hermano, hay gente que de veras no quiere invertir en sí mismo. No quiere invertir, mire, y en algún momento precisamente es delicado, porque mire, metafóricamente habla del engaño y la seducción de la idolatría. Ahora vea la cuestión, porque mire, resumamos esto, básicamente, entonces dice hechicería, maneje usted 3 aspectos: 1, drogas; 2, idolatría; y 3, envenenamiento. Mire, sencilla la cuestión. Entonces usted dirá, yo jamás voy con el brujo, que bien, pero entonces la pregunta es, ¿cómo está la gente? Mire, hace muchos años yo leí la situación de una mujer que precisamente en la época de la ley seca de Estados Unidos, ella promovía con una liga, le decían ellos, el hecho de que prohibieran el alcohol. Porque decía que el problema del alcohol, que mire todos los clavos, y al final se dio la ley seca ahí. Pero pasó algo. Ella nunca se había emborrachado, decía, pero tomaba un jarabe para la tos. Y tomaba mucho día a día. Y resulta que la base de eso era el alcohol. Era alcohólica. Fíjese, y ella en contra del alcohol. Entonces, mire, la cuestión se estaba envenenando. Entonces, mire, hermano, porque ahora, ¿qué dirá usted? Mire, por ejemplo, aquí estaba viendo yo, dice, los mayores niveles de consumo de MDMA son estimulantes en Europa.
Esto no le voy a hablar mayor cosa, pero mire, el mayor problema está en los Países Bajos, que es Holanda, donde ahí hay un libertinaje para muchas cosas. Pero mire, hermano, la otra parte, los que siguen en ese sentido, Irlanda, Reino Unido, Escocia y España. ¿Y usted qué le va al Real y al Barça? No, esa parte, hermano. No, pero mire la cuestión. Pero mire, de veras, cuando uno... Es que mire, me empecé a ver unos cuadros, hermano, en cuanto a quiénes son los principales en consumo de drogas a nivel mundial. Mire, se pelean, se disputan de distintas formas. Algunos en cuanto a alcohol, en cuanto a marihuana, en cuanto a, ¿cómo se llama? Cocaína. Hermano, mire, de veras son cosas serias. Porque mire, esos son niveles. Otra que tenía ahí era el consumo de cocaína en Europa. Mire cómo está la cuestión. Lo más fuerte precisamente es de una parte de Irlanda y otro de Reino Unido, que es, ¿cómo se llama? Inglaterra. Mire España cómo está. Bastante avanzada también. Es decir, mire, esos son los principales. No quiere decir que los demás no lo hagan, bien lo hacen. Pero les repito, entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el problema? Porque les repito, mire, dice, ellos no buscan brujo, aparentemente, pero tienen un problema, porque ¿en qué están atrapados? En esto que les decía, mire, el problema de las drogas. Y eso sí es peligroso, porque eso, les repito, puede ser que ninguno de nosotros está involucrado en hechicerías, pero sí hay gente que está metido en otras cosas. Mire, este cuate, por ejemplo, este es del Salvador, el tercero que está ahí en fila. Este cuate dice que es pastor, pero realmente él es, ¿cómo se llama? IEPES es Iglesia Evangélica Pastoral, no sé qué, se me olvidó el complemento, pero este es una asociación de iglesias que son, mire, básicamente son iglesias ecuménicas. Y uno de las propuestas de ellos, que les repito, está a la par en El Salvador. Eso está en Argentina, en Chile y otros países. Pero la propuesta de ellos es, en primer lugar, por ejemplo, despenalización de drogas. En segundo lugar, el apoyo al movimiento de LBGT, es decir, ¿cómo se llama? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, son los otros, los 5. Fíjese, ese es lo que apoyan ellos. Ese apoya una serie de cosas, hermano, que de veras, mire, es terrible, y usando Biblia. Fíjese, entonces viene usted y dice, bueno, el cuate se está hablando de la Biblia, sí, pero está metiendo hechicería ahí. Y la gente le pone la atención. Entonces ahí les repito, es el punto. Usted y yo estamos aquí y ahora viene un punto porque es lo que me interesa a mí. Mire, eso se lo hablé un momento. Ese es, mire, el impacto que es lo que ellos dicen que da. Las adicciones. Porque les repito, le decía eso, que uno de los conceptos que hablaba precisamente de hechicería, que era envenenamiento, ¿verdad? ¿Y qué hace el envenenamiento? Mire, trae problemas de orden, en este caso, de enfermedad. Mire, ahí está ¿sí miraban ustedes ahí? Ahorita me acordé, hermanos, perdonen. El próximo sábado lo quitamos. Pero mire, el problema que hay, está dando problemas básicos de enfermedades, pero ¿cuál es el origen? Porque les repito, no es alguien que está consultando brujo. Es alguien que está metiendo, hablemos de problemas de, ¿cómo se llama? De algún tipo de droga. Y se muere. ¿Por qué? Porque metió veneno. Usted sabe los problemas que hay ahí. Eso puede leer usted cuánta gente se muere ahí. Artistas que consumen un tipo de droga y ¡pum! Un día. Sobredosis. Pastor, es que estas personas lo miran desde un punto de vista humanista. Porque ellos piensan que si estuviera legalizada la droga, las personas ya no estarían pescándose jeringas, lo harían de una manera más sana y no se estarían contaminando con algunas cosas. Pero esa es la forma como lo mira el mundo, para que la gente acepte que la droga esté... Sí, los gobiernos lo ven también desde el punto de vista financiero. Porque mire, hermano, si son millones y hay que pagar impuestos, ganarían millones también los del gobierno.
No me recuerdo, ¿se recuerda quién fue hace muchos años agarraron un narco? No recuerdo si era el de Bolivia. Hace unos 20, 30 años atrás agarraron, no me recuerdo quién era, pero mire, era un narco bien famoso en esa época. ¿Ah? No, Escobar ese es de Colombia. Era otro, Pablo Escobar. Se me olvidó, pero era en Bolivia, fíjese. No me recuerdo, pero vino el tipo y dice, y le habló al gobierno: si me dejan libre, yo le pago la deuda, la deuda externa de Bolivia, que eran millones, no le digo pocos, millones de dólares, y dijo, yo la pago. Entonces imagínese cuánto tenía de dinero. Hermano, mire, solo imagínese, no le hablo a alguien que pague lo que nosotros debemos, lo del país completo. Imagínese lo que él quería hacer, es decir, todo lo que tenía, una inversión. Pero entonces vea el punto, porque le repito, mire, por eso decía ahí, mire, habla del aspecto de uso de droga, pero vea los efectos que trae, los venenos, que en algún momento la gente, le repito, no está yendo a consultar un brujo, pero sí está metiendo veneno donde no debería. Y ya no digamos la idolatría, ¿verdad? Mire, ese es otro de los aspectos, porque fíjese que en cuanto a los ídolos, esa es una situación que se da. Porque la idolatría habla de aspectos de ofrendas, habla precisamente de incienso, habla de libaciones, ofrendas y primicias, habla de besar al ídolo. ¿Se acuerda cuando usted iba a Esquipulas? Usted lo hacía. Hermano, de veras. Ahí lo hace la gente, ¿verdad? Levantar las manos hacia el ídolo en señal de adoración, herirse con cuchillos. Mire, todo eso tenía textos, pero eso lo mira usted en el diccionario, ahí lo puede revisar. Pero mire la situación, porque le hablo de idolatría. Ahora, cuando usted empieza a leer Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, se recuerda qué es lo que dice: que vinieron ellos habiendo tenido conocimiento de Dios, no desde ahorita, sino desde antes, porque les fue manifestado desde antes de la creación. ¿Y qué hicieron? Le dieron prioridad a la creación antes que al Creador, dice, el cual es bendito por los siglos. ¿Y qué hacen? Entonces empezaron ellos ¿a qué? A fabricar esculturas. Y empezaron, hermano, y por eso fueron entregados a tres entregas hay ahí. Una de ellos es de idolatría, otra es a desviación sexual en el orden familiar, y la tercera es de hombre con hombre y mujer con mujer. Y miren, la cuestión es seria, la situación. Ahora, pero vea a dónde conduce el hecho de la hechicería. Y les repito, no estoy hablando de que están metiéndose con un brujo, porque si fuera eso está fácil. Pero mire esta cuestión. Porque aquí dice, mire, Apocalipsis 9:20, perdón. Dice que los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, note eso, dice, no se arrepintieron de la obra de sus manos, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y tampoco a las imágenes que tienen. Entonces vea una cuestión. Les repito, ellos no tenían completamente el aspecto metido, si usted quisiera hablar de hechicería, pero mire, pasaron plagas y no se arrepintieron y no pudieron dejar de adorar ni siquiera a los demonios, ni a las imágenes. Mire, hermano, hay una cuestión que ese tal vez lo vamos a agarrar como un tema, pero recuerde que dentro de los falsos que aparecen al final, ¿verdad? Las bestias, específicamente está el falso profeta. Y una de las situaciones precisamente que usted tiene que tomar en cuenta es el auge que tiene que tomar la iglesia precisamente católica. Eso va a tener un auge en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de la preparación para el tiempo de ese tribulacionario. Pero mire la cuestión. Y entonces el verso 21 dice ahí, no se arrepintieron de sus hechicerías. Mire lo que están haciendo, adorando demonios, están adorando imágenes y tienen problema de hechicería. Mire hasta dónde llega. Por eso le digo, si la cuestión solo fuera, hermano, aquí la Biblia dice prohibido consultar, medium prohibido, ya está fácil.
Sí, pero ahora póngase usted a pensar el efecto que trae, incluso, hermano, por eso habla del hecho de droga, porque recuerde que nosotros hablamos medicina, pero por ejemplo el concepto que en otros países le dan no es medicina, sino le dicen droga. ¿Cómo se llama? La FDA es la de los gringos, ¿verdad? FDA es, ¿cómo es? Federal Drugs. Sí, pues, pero la Asociación Federal de Drogas no habla necesariamente de drogas, sino habla de la medicina, que ellos son los que regulan el uso y toda la cuestión a nivel de ellos. Pero fíjese, hermano, le repito, no solo hay en otros lugares le dicen droga a la medicina. Incluso la situación de que por eso en algunos lugares solamente con receta se puede comprar. No como usted que puede llegar a la esquina y hay una farmacia y pide lo que quiera. Aquí, aunque diga que es con receta, se lo vende. Digo, porque yo tenía unos amigos que les gustaba drogarse y iban a comprar a la farmacia tal medicina y ahí está. Y a ponerse como les gustaba. Apocalipsis 18:21. Ahí habla precisamente de Babilonia, ¿verdad? Entonces dice precisamente que lanzó la piedra y va a ser derribada Babilonia. Pero el verso 23 precisamente cuando empieza a describir hay una cuestión. Porque dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahora vea la cuestión. Porque mire, hermano, ahí podemos hacer una aplicación simple. El hecho de que viene usted y puede darse cuenta. Yo no sé si sabía usted, pero uno de los del grupo que tiene mucho interés en las cosas, por ejemplo, de hechicerías y cuestión cartas de lectura de mano y todo eso, son los españoles. Tienen años de tener esa mala fama. Fíjese, pero entonces vea el punto, porque dice, ¿qué hizo Babilonia? Está engañando, pero ¿cómo es que han sido engañados? Precisamente con las hechicerías. Entonces vea el punto, ¿por qué es importante para ellos, si usted quisiera hablarlo así, que se habilite el uso de droga? ¿Por qué es importante que la gente se involucre más en aspectos de idolatría? Porque le quita prácticamente la prioridad a Dios. Y es donde usted tiene que empezar a considerar. Porque mire, hermano, no es cualquier cosa. Ese es algo que usted y yo tenemos que tener el cuidado, porque le repito, puede llegar el engaño con mucha facilidad. Pero somos nosotros, ¿verdad?, los que tomamos una decisión en ese sentido. Es usted, le digo, obviamente usted no consume drogas, qué bueno, pero le repito, incluso el uso exagerado de algún tipo de medicina puede ser que le da problemas. Para comenzar, usted sabe, hay medicinas, toma demasiado, le da taquicardia, lo primero, ¿verdad?, que empieza a dar. ¿Ah? El salbutamol. Si pues, cuando están nebulizando 3 veces máximo al día. Es lo que me recuerdo cuando mi hijo le daba así 3 veces día ahí. No se puede más. Pero mire, hermano, el problema que hay gente que se acostumbra, el hecho de que una medicina dicen una vez al día, la gente una vez por hora se lo toma. Tranquilizantes, los sedantes, ¿verdad? Y mire, hermano, esa es una mala práctica. Fíjese que Irma tenía las sobrinas. La mamá las presionaba tanto cuando era la época de exámenes, pero las ponía a estudiar, mire, como que si fuera el examen el último y que si no ganaban se morían. Que de veras, fíjese que el día que iban a examen, digamos hoy es sábado, estaban viernes, sábado, domingo estudiando todo el día. El lunes que iban al examen les tenía que dar precisamente algún tranquilizante, porque así ya iban bien tensas a los exámenes. Fíjese, mire lo delicado que era. Y no le hablo de adultos, eran jovencitas de unos 10, 12 años. Mire, hermano, incluso usted, mire, y le digo, en la época que yo estudiaba, esa era la frase: es lo mismo ganar con 60 que ganar con 100.
La cosa es ganar. Lo único es que uno no quiere ser abanderado, pero ese es otro clavo. Pero mire, hermano, realmente hay gente que se afana precisamente por eso, y por eso no duerme. Hermano, de veras, mire, yo sí tengo amigos que eran buenos estudiantes, pero buenos. Pero fíjese, mire, tengo un amigo que ese en la universidad sacaba 100 en matemáticas. Era bueno. Pero ese cuate no era así de estudiar todo el tiempo, era bueno nada más. Pero no se afanaba por estudiar. Y al final le conté que mire, hermano, el que es estudioso en ese aspecto es gente que agarra métodos de estudio. Es decir, hay que responder área matemática, conoce los procedimientos, gana. Tal cosa, conoce la respuesta, gana. Pero aprende únicamente a esos aspectos y no maneja muchas veces la creatividad. Y entonces cuando le toca algo creativo, ahí sí le cuesta. En cambio, el que no es buen estudiante se pone las pilas para a ver cómo hace para sacar chivo este día. Se vuelve creativo, en serio. En serio, hermano, aunque usted no lo crea, porque uno tiene que pensar más. Ahora es más fácil con celular. Antes había, bueno, a mí no, una vez saqué chivo, pero hermano, yo no fui bueno para eso. De veras, yo prefería estudiar porque yo sí me ponía nervioso, fíjese. Esa vez que lo hice, no aguanté. Prefería estudiar. Pero le digo, hay que hacer un procedimiento normal. Pero entonces avancemos, porque miren, un par más me quedan por ahí. Apocalipsis 21:8. Porque fíjese que, mire, déjeme que solo le voy a bajar un poquito aquí. Porque mire, le había hablado de esto, mire, el Farmaqueia es 53:31. Es lo que hablaba. Pero, aquí estábamos, ¿eh? Pero ahora es el 53:32, es el concepto strong de esta, no es Farmaqueia, este es Farmaqueus, es lo que que proviene de farmacón. Fíjese, entonces ahí viene, es el concepto de ahí de hechicero, mire, los cobardes, los incrédulos, abominables, dice, y los hechiceros no entrarán, ¿verdad? Tendrán, al contrario, su parte en el lago de fuego. Pero entonces vea el concepto, porque fíjese que ahí ya no se habla únicamente de droga ni de hechizo, sino habla de pócimas. Fíjese, se habla de uno que prepara o usa remedios mágicos. Entonces, mire, hermano, hay otro problema en este sentido, porque usted dirá, yo jamás busco un brujo, qué bien, pero hay gente que tiene hábitos del reino de las tinieblas. Le conté que nosotros hacemos bromas ahí, que yo llego a la iglesia un pastor, le digo que por qué quitó el manojo de ajos que tenía antes en la puerta, porque hay gente que lo hace. De veras, mire, hay gente, una señora ahí por mi casa, ella tiene fama de bruja. De veras, y no sé qué problema tuvo en esta semana. Ayer llegó y me estaba diciendo Irma, y cuando hoy que por la mañana la casa, mire, la tenía llena de agua, pero se nota cuando está marcada con agua, pero agua con unas hierbas de saber qué cosa le tiró a toda su casa. Cuestiones de brujería. Ahora fíjese, ella hace eso, usted no lo hace, pero hermano, a veces la gente cede a situaciones de superstición. Y es delicado, porque es lo que le dicen a los niños, que se le baja la mollera, que hay que ponerle el listón. ¿Qué color es? Ese. ¿Qué más? Pasarle huevo. Pulsera de ojo de venado. Ya, mire, a ver, hermano. Mire, realmente le digo, hay cosas que la gente hace. Y les repito, y cristianos. Yo no le hablo de gente que no conoce a Dios. Yo le hablo yo sí he conocido gente que hace eso. Mire, yo conozco un cuate que estaba pastoreando una iglesia y compraba sus números de lotería. ¿En serio, hermano? Por eso, Protemplo, ¿verdad? Sí, es que mire, hermano, pero ahora dice uno que prepara o usa remedios mágicos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Le están dando recomendaciones. Le están dando recomendaciones para que tenga buena suerte con tal cosa.
En serio, hermano, mire, eso ya no, y le repito, ya no es andar consultando al brujo, sino es empezar a utilizar cosas precisamente que tiene un objetivo, obtener un beneficio. Para la mala suerte no hay que caminar a la derecha, solo a la izquierda, ahí va. Por la mala suerte tal cosa, por la buena suerte hay que hacer tal otra. Hermano, de veras. Empiezan a utilizar amuletos. Sí. Y eso es cierto, mire, hermano, de veras. Hay cosas que, mire, yo no sé si usted conoce cristianos, pero cargan amuletos, cargan sus, cosas aquí en pulseras o aquí. Ya no usan la gran cruz. Ahora usan la estrella de Israel, ¿verdad? De veras, hermano. Mire, yo sí conocí uno y no sé, espero que usted no lo haga. En su casa tenía la Biblia abierta, Salmo 91. No sé si usted lo hace también, pero ya no lo haga. En lugar de ponerla abierta, mejor hay que leerla. Los científicos consideran que una de las causas por las cuales decayó esa civilización es porque se volvieron adictos al consumo de los hongos alucinógenos. Sí. Porque ellos decían que de esa manera podían ver el inframundo y definitivamente se endemoniaban al estar consumiendo esa clase de droga. Aún con el alcohol. Recuerde que el alcohol también baja los límites de la conciencia. Y eso es peligroso, hermano, como le digo, mire, entonces vea el punto porque mire, regresemos. Dice uno que prepara o bien uno que usa remedios mágicos. Entonces le repito, mire, nunca va a esas cuestiones, pero ¿qué está haciendo? Le conté, mire, yo porque en Ebenezer había una hermana que ella fue bruja. Y había que liberarla. Y mire, hermano, de veras, créeme, se ponía pura culebra. No así, con los demás, no. Hermano, mire, a la hora de ponerle las manos, se arrastraba, sin usar manos, pura culebra. De veras. Me acuerdo otra, mire, se le transformaba la cara como de cochito. Y así esos chillidos de cerdo, fíjese, hermano. Así era la cuestión. Mire, un día me acuerdo que me pusieron un patojo, no sé si le conté, que dice que perdía la vista. Y lo llevaron, en la cuestión los médicos dijeron que iba a perder la vista, lo llevaron con un brujo. El brujo le echó un tijerazo aquí, le movió algo en el cerebro y le cosió. Y recuperó la vista. Y cuando se convirtió, hermano, solo vamos a orar, se le ponían blancos los ojos de una vez. Era una cosa ahí, mire, hermano. Y yo no sabía, ya que me habían dejado el clavito ahí, me enteré. Pero mire, hermano, así es. Pero vean la cuestión, mire, ¿qué se hace? De veras, amigo, y le digo a esta hermana porque precisamente venía ella, sabe que un día tuvo un problema con la vecina y se enojó. ¿Sabe qué hizo? Fue a comprar candelas negras a la tienda y se las fue a tirar a la puerta. Ya iba a la iglesia de Benecer. Ahora usted cree que, ¿qué estaba haciendo? Mire, estaba usando, tal vez aparentemente intimidando, pero le está dando lugar al reino de las tinieblas. Hermano. Por eso le digo, mire, si fuera solo ir con el brujo está fácil. Pero vea la cuestión. Mire, el otro es ¿ve? Afuera están los hechiceros, los perros y los demás, ¿verdad? Pero entonces, mire, ahí está hablando una vez más de las artes mágicas. Entonces es alguien que empieza a agarrar algunas situaciones como esas. ¿Qué es lo que está agarrando? Mira, ¿a qué se refiere el concepto arte para comenzar? Hermanos, artes. No, las artes. Por ejemplo, de las artes plásticas. Habilidad. Exacto. La gente que tiene, por ejemplo, habilidad para una serie de cosas, mire, a qué agarraron, a qué se están metiendo. Hermano, eso ya no es solo una cuestión curiosidad, sino ya es una práctica que se empieza a agarrar. Fíjese. Y es algo que, le repito, en algún momento nos puede crear problemas en cualquier aspecto. Mire. Y es donde, le repito, tanto usted como yo, tenemos que tener el cuidado necesario. Ahora, ¿por qué razón? Porque, mire, le repito, la gente ve eso simplemente como el hecho de que alguien fue con el brujo. No, hermano.
Mire, debe de tener cuidado. Hay medicinas, mire, incluso por eso recuerde, cuando a alguien lo van a operar, es bueno orar por ellos, para que Dios proteja la conciencia de la persona, porque mire, a usted simplemente nos dijeron, respire, respire, y ya no sintió nada. Cuando despertó, ya le quitaron hasta los brazos. Ni se dio cuenta. Así es la cuestión. Mire, hermano, le bajan el límite de la conciencia y eso cuando le bajan a uno los límites, porque la conciencia es prácticamente la frontera para evitar que entren cuestiones del reino de las tinieblas. Entonces lo que ocurre es prácticamente que viene uno en esa condición, puede llegar hasta salir endemoniado. Estaban hablando de alguna medicina de que iban a utilizar de anestesia, Con bajar la conciencia de las personas y poder hacer las operaciones que se necesitan. Pero ya no van a usar químicos ni gases, sino pura hipnosis. Sí, pues. Hay una tribu de África, me recuerdo, que ellos lo hacen así. Precisamente de que le hablan al cuate ese, simplemente se queda en trance y ya. Lo pueden operar, que no le duele. No me recuerdo que eso lo leí hace tiempo también. Pero mire, hermano, le repito, lo delicado que está. Y como le digo, uno de los problemas que usted y yo debemos de considerar en algún momento es el hecho de que a veces, hermano, la gente puede ser que está haciendo algo y puede ser algo peligroso a futuro. Hermano, de veras, debe de tener el cuidado necesario. Ya no, y póngase ahora a considerar los muchachos que andan involucrados en drogas. Hermano, si drogarse no es cualquier cosa. La gente dice, no hombre, se está echando su puro. Yo no sé si ustedes vivieron cuestión de drogas, pero no es nada sano. Yo me acuerdo, tenía amigos que, mire, tomaban drogas que lo dejaban a uno zombie 48 horas. Fíjese, es cosa seria. Entonces, les repito, es una cuestión donde obviamente uno debe tener el cuidado. Incluso el hecho de que alguien empiece a tomar mucha cuestión, esas para no dormir, ¿cómo se llama? Esas que quiere estudiar o tiene que trabajar. Pero está tomando algo para no dormir. Y está dándole, eso es peligroso también. Hermano, el cuerpo requiere un equilibrio. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Bebidas energizantes. Bebidas energizantes, ahí está. Sí, porque mire, hermano, incluso mire, hay gente que toma esas, como así esas. El Gatorade, por ejemplo, toma, le gusta tomar, pero ese se toma después de que uno hizo ejercicio, porque consumió muchas propiedades del cuerpo. Hermano, se deshidrató, pero el cuate que no hace ejercicio y está tomando eso, es peligroso. Es peligroso, hermano. Está metiendo veneno también. Hermano, si mire, es cosa seria. ¿Ya ve? Tiene que ponerle atención a el templo. O como dijo un hermano, usted no tiene templo, tiene megatemplo. Pero cuídelo, hermano. Sí, exacto. Hay que cuidarlo, porque si no, hermano, está seria la situación. Comentarios, hermanos. En Apocalipsis 21:8 decía en la versión que yo tenía, los cobardes, incrédulos, y una serie más que no entrarán en el reino de Dios. Ajá. Bueno. Otro día. No sé cómo está tipificado. Esquizofrenia. ¿Ah? Trastorno mental. Es que mira, hay dos aspectos. En primer lugar, hay gente que puede tener problemas de orden emocional y si se vuelve, por ejemplo, un bipolar.